Nunca pensé que un simple viaje a la campiña cambiaría mi vida para siempre. Había pasado una semana desde que mi esposa, Eleonore, y mi hija, Cecile, desaparecieron. Cada noche, me despierto con sus rostros en mi mente, susurrando mi nombre, como si aún estuvieran aquí. Pero no están, y yo soy el único que sabe lo que realmente sucedió. No fue un accidente, y ciertamente no fue una simple desaparición. Los bosques en las afueras de París esconden secretos que la gente del pueblo no se atreve a mencionar, y yo me convertí en parte de ese secreto. Habíamos decidido salir de la ciudad para desconectar del bullicio. Alquilamos una pequeña casa en una aldea alejada, cerca del bosque. El paisaje era hermoso, con prados verdes y colinas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Los aldeanos, sin embargo, no compartían nuestra alegría. Sus miradas al vernos eran extrañas, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Cada vez que mencionamos nuestras intenciones de explorar el bosque, sus rostros se tornaban serios, y nos aconsejaban quedarnos cerca del pueblo al caer la noche. Pero éramos turistas, y no nos dejamos amedrentar por rumores y supersticiones locales. En nuestra segunda noche, decidimos dar un paseo bajo la luz de la luna. Cecile insistió en que quería ver las luciérnagas que llenaban el bosque al anochecer, y no pude negarle eso. Nos adentramos en el bosque, riendo y jugando entre los árboles, y por un momento, sentí que éramos la familia perfecta. Pero entonces, un silencio sepulcral cayó sobre el bosque. Las luciérnagas desaparecieron, como si una sombra hubiera cubierto la luna misma. El aire se volvió frío, y un olor extraño, metálico, llenó el ambiente. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero entonces escuché el grito de Eleonore, un sonido tan desgarrador que me paralizó por completo. Me di la vuelta, y ella ya no estaba. Cecile tampoco. Corrí, grité sus nombres hasta quedarme sin voz, pero no obtuve respuesta. Lo que vino después fue confuso, pasos pesados, una sombra enorme, y el sonido de garras rasgando el suelo. El miedo me atrapó como una trampa de hierro, y por primera vez en mi vida, supe lo que era sentir el horror verdadero. Regresé al pueblo al amanecer, desorientado y cubierto de barro. Nadie creía mi historia. Decían que los bosques siempre han sido peligrosos, que el pueblo ha perdido gente antes, pero que siempre terminan encontrando cuerpos. Nadie se desvanecía en el aire. Seguramente se desorientaron y se perdieron, decían. Pero yo sabía que no era así. Yo había visto esos ojos rojos en la oscuridad, había sentido su aliento fétido. Sabía que algo terrible y oscuro rondaba esos árboles. Las noches posteriores se convirtieron en un tormento. No podía dormir, y cuando lo lograba, siempre era invadido por sueños extraños. Soñaba con los ojos rojos, pero también con algo más. Una voz, profunda y gutural, que susurraba mi nombre, llamándome al bosque. Intenté ignorarla, pero cuanto más lo hacía, más fuerte se volvía. Fue entonces cuando comencé a notar los cambios. Primero fue el sentido del olfato, que se volvió increíblemente agudo. Podía percibir olores desde lejos, incluso los más débiles, como el perfume de una flor al otro lado del campo. Luego vinieron los sonidos. Las noches en la campiña sonaban distintas, podía escuchar el crujido de ramas y los pasos de los animales con una claridad abrumadora. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, pero luego noté las heridas en mis manos. Grietas en la piel, como si estuviera desgarrándose desde adentro. Una noche, finalmente cedí al llamado del bosque. Sentí que mis piernas se movían por sí solas, llevándome hacia donde había perdido a mi familia. La luna llena brillaba intensamente, y entonces, el dolor me atravesó como un rayo. Me caí de rodillas, mientras mis huesos crujían y se alargaban, mis manos se transformaban en garras, y mi cuerpo se convertía en algo que ya no era humano. El primer cambio fue insoportable, como si cada célula de mi cuerpo se estuviera rompiendo y reconstruyendo a la vez. Pero, después del dolor, vino la oscuridad. Una calma terrible.
Mi mente se llenó de imágenes de cazadores, de lobos y de carne. Odiaba todo lo que era humano y, en ese momento, sabía que me había convertido en la misma bestia que había arrancado a mi familia de mi lado. Sentí una sed de venganza que nunca antes había experimentado, y supe que estaba destinado a encontrar y destruir aquello que me había arrebatado todo. Había muerto en el bosque aquella noche, pero algo nuevo, algo hambriento y oscuro, había nacido en mi lugar. Ahora, con el poder que me consumía, estaba dispuesto a seguir ese rastro de odio hasta el final. La duda me consumía. ¿Había sido realmente la bestia la responsable de su desaparición, o había algo más, algo que me estaba empujando a abrazar esta nueva forma? Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mi esposa y mi hija, como si me pidieran que no me rindiera, que no cediera a la maldición. Pero el poder de la luna era implacable, y yo estaba atrapado en su ciclo. Ahora, al recordar los eventos de aquella noche, sé que esto no es una simple transformación. Es un pacto, una unión con algo que vive en las sombras, y que no me dejará descansar hasta que la deuda de sangre sea saldada. La campiña de París esconde muchos secretos, pero ninguno tan oscuro como el mío. He comenzado a rastrear a las criaturas de la noche, sabiendo que pronto, mi venganza se desatará. Las noches se sucedieron como un torbellino de sangre y cacería. Cada vez que la luna llena ascendía, sentía el cambio desgarrador recorrerme una y otra vez, hasta que el dolor se volvió tan familiar como mi propia piel. Con el paso de los días, empecé a comprender lo que significaba ser un hombre lobo. Mi visión se agudizó, mis sentidos eran más precisos que nunca y, sobre todo, la furia y el instinto de caza quemaban dentro de mí como un fuego eterno. No era una simple transformación, era como si la bestia siempre hubiera estado ahí, esperando el momento para tomar el control. En mi mente, se dibujaban cada vez con mayor claridad las sombras que había visto la noche en que perdí a Eleonore y a Cecile. Había algo oscuro y primitivo en el bosque, algo que conocía cada rincón de esos árboles, cada brizna de hierba que cubría el suelo. Sabía que no estaba solo en la casa. Algo o alguien había tomado a mi familia, y yo estaba dispuesto a destrozar cualquier cosa que se interpusiera en mi camino hasta encontrarlo. Empecé a visitar el pueblo cada vez menos. Los aldeanos me observaban con temor, susurrando al pasar, y yo sabía que veían el cambio en mí. Mi apariencia era más feroz, más salvaje, y aunque trataba de ocultar las garras que se formaban en mis manos, los rastros de la bestia se hacían cada vez más difíciles de esconder. Solo me dirigía al pueblo para buscar comida y agua, pero con el tiempo, mis visitas se hicieron innecesarias. La casa me proporcionaba todo lo que necesitaba. Una noche, mientras exploraba las profundidades del bosque, descubrí una cueva oculta entre un espeso entramado de raíces y rocas. No era cualquier cueva. El aire alrededor era frío, y el olor a sangre impregnaba el ambiente. A medida que me adentraba, reconocí las marcas en las paredes, garras, huellas de criaturas que parecían bestias y hombres a la vez. Sentí una conexión visceral con aquel lugar, como si hubiera sido construido para mí. En el centro de la cueva, encontré un altar rudimentario cubierto de antiguos amuletos y huesos. Reconocí el símbolo grabado en piedra, era un emblema de la luna llena rodeada de lobos, el signo del primer cazador, aquel que había sido el primer servidor de la noche. De repente, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se movía en silencio. Me di la vuelta, listo para enfrentar lo que fuera, pero no vi a nadie. Sin embargo, una voz profunda resonó en mi mente. Eres uno de los nuestros ahora. Tu destino está sellado, y tu sed de venganza nunca será saciada. Tu enemigo no es humano ni bestia, es el mismo bosque que te rodea. La luna llena te ha llamado, y ya no puedes escapar de su poder. Cerré los ojos, tratando de resistir la influencia de aquella voz, pero cuanto más luchaba, más clara se volvía la imagen de un rostro que había visto la noche de la desaparición. El rostro de un hombre, oculto bajo una capucha, cuyos ojos ardían con el mismo fuego que sentía en mi pecho. Comprendí que no había sido una bestia quien había arrebatado a mi familia.
Era un hombre, uno que conocía los secretos del bosque y que había hecho un pacto con la luna. Alguien que había invocado la maldición, entregándose a la misma oscuridad que ahora me poseía a mí. Él era el cazador original, el primer servidor de la luna llena, y ahora era mi enemigo. Esa noche, me dejé llevar por el odio. Cazaba sin descanso, devorando la carne de los animales con una furia que no podía contener, tratando de aplacar la rabia que crecía en mí. Sabía que no podía volver a ser el hombre que había sido. Lo único que me quedaba era la venganza, y estaba dispuesto a seguir la pista de ese cazador hasta el fin del mundo. Días después, decidí regresar al pueblo en busca de información. No podía enfrentar a este cazador sin saber más sobre él. Me dirigí a la posada y, bajo la oscuridad de la noche, me acerqué al posadero, un hombre anciano que siempre parecía saber más de lo que decía. Con una mirada firme y desesperada, le pedí que me hablara de los hombres que alguna vez controlaron el bosque. Al principio, el anciano se negó, temblando al ver el brillo salvaje en mis ojos. Pero finalmente, con voz temblorosa, me contó la historia de Armand, un hombre que, siglos atrás, había desaparecido en el bosque y regresado convertido en una bestia. Según la leyenda, había sido el primer hombre lobo, el que había traído la maldición al pueblo y al bosque. Se decía que había hecho un pacto con la luna y que su descendencia estaba condenada a repetir la maldición cada vez que la luna llena apareciera en el cielo. Armand había jurado proteger el bosque, pero también condenó a cualquiera que intentara dominarlo, transformándolos en presas o cazadores. ¿Dónde puedo encontrarlo?, le pregunté, con la voz ahogada en furia. Nadie ha visto a Armand en siglos. Pero se dice que siempre está vigilando, esperando a aquellos que buscan venganza. Si lo encuentras, es porque él lo ha permitido, y si lo enfrentas, no saldrás con vida. Asentí, sin decir una palabra más. Sabía que no había marcha atrás. La voz en la cueva, el rostro en mis sueños, el hambre incontrolable. Todo me llevaba a él. Esa noche, abandoné el pueblo y regresé al bosque, dejando atrás el último fragmento de mi humanidad. Había aceptado mi destino como cazador y no descansaría hasta enfrentar a Armand. Sabía que enfrentarlo podría significar mi fin, pero no me importaba. Había perdido a mi familia, y el odio que sentía era lo único que me mantenía vivo. La luna llena me esperaba, y con ella, la última batalla por la venganza. El bosque estaba en silencio aquella noche, un silencio espeso que presagiaba el fin. Sabía que él estaba cerca, que me había estado observando y esperando el momento en que nos encontraríamos cara a cara. La luna llena ascendía en el cielo, bañando la campiña con su luz fantasmal, y sentía su llamada en cada célula de mi cuerpo, incitándome a la transformación. Pero esa noche era distinta, no sería otra noche de caza, sino el momento de ajustar cuentas. Seguí un rastro que apenas se distinguía en la maleza, pero que mis sentidos de lobo percibían como una línea incandescente en la oscuridad. Huellas recientes se adentraban en una parte del bosque que hasta entonces me había parecido inaccesible. En un claro, rodeado de árboles antiguos y retorcidos, lo vi. Armand estaba ahí, esperándome. Era un hombre alto y de complexión fuerte, con una larga barba gris y ojos que reflejaban la misma ferocidad que había sentido arder en los míos. Vestía una capa oscura que le daba un aire espectral, y en su mano sostenía una antorcha cuya llama parpadeaba como si estuviera viva. ¿Eres tú quien ha traído esta maldición a mi familia?, pregunté, incapaz de contener la rabia que me ahogaba. Armand me miró, y por un momento, sus ojos parecieron apiadarse de mí, aunque su voz fue fría cuando respondió. No he traído la maldición a nadie, más que a mí mismo. Fue mi ambición la que me condenó a servir a la luna y a las bestias del bosque. A través de mí, el ciclo continúa, atrapando a aquellos que no pueden resistirse a su llamada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en el silencio. Pero tú, al igual que los demás, decidiste seguir la senda. Ahora, eres tan parte de esta maldición como yo.
Sus palabras despertaron algo en mí, una mezcla de tristeza y rabia, pero no estaba dispuesto a ceder. Me transformé, dejando que la bestia tomara el control. Mis huesos crujieron, mis garras se alargaron, y en un instante, la misma furia que me había transformado la primera vez se apoderó de mi ser. Armand me observó transformarme, y sin dudarlo, dejó caer su capa y comenzó a cambiar también. Su forma de lobo era más imponente de lo que había imaginado, su pelaje era gris oscuro, y su tamaño, descomunal. Nos miramos, y supe que solo uno de los dos saldría con vida de aquel claro. Nos lanzamos el uno contra el otro en un estallido de fuerza bruta y ferocidad. Nuestras garras se entrelazaron, y sus colmillos se clavaron en mi brazo mientras yo desgarraba su costado. La furia y el dolor se mezclaban, pero lo que sentía no era solo físico. Era como si cada golpe fuera una liberación de los recuerdos y emociones que me habían consumido desde el día en que perdí a mi familia. Armand no luchaba por venganza, sino por preservar algo que él consideraba suyo. Su mirada, aún en medio del combate, tenía algo de resignación, como si aceptara que este era el final que siempre había esperado. Con un último rugido, reuní todas mis fuerzas y logré derribarlo, clavando mis garras en su pecho. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, un atisbo de humanidad brilló en ellos. «Acaba con esto», murmuró. «Libéranos de este destino». Clavé mis garras con toda la fuerza que me quedaba, y sentí como la vida abandonaba su cuerpo. Cuando su respiración se detuvo, el aire alrededor pareció cambiar. El bosque dejó escapar un suspiro, y la luna, de alguna forma, pareció menguar su brillo. Me desplomé a su lado, sintiendo como mi propio cuerpo volvía a su forma humana, débil y agotado. La furia que me había sostenido durante tanto tiempo se disipaba, y en su lugar, solo quedaba un vacío. Armand estaba muerto, y con él, la cadena de la maldición se había roto, pero a un precio que apenas podía comprender. Cuando el amanecer se asomó entre los árboles, me levanté con dificultad. El bosque estaba tranquilo, y la oscuridad que lo envolvía parecía haberse disipado. Ya no sentía el peso de la luna ni la llamada de la bestia en mi sangre. Era libre, pero estaba solo. No había victoria en mi corazón, solo una melancolía que nunca desaparecería. Deambulé por la campiña de regreso al pueblo, sabiendo que ya no pertenecía a ese lugar ni a ningún otro. Había cumplido mi venganza, pero el costo había sido alto. El rastro de mi familia se había perdido para siempre, y yo había dejado de ser el hombre que ellos conocieron. San Cipriano, con su bosque y sus sombras, se quedaría con los recuerdos de mis días de lobo. Yo seguiría caminando, con el peso de lo que había hecho y de lo que había perdido, un alma errante en busca de paz. La luna roja nunca volvería a llamarme, pero la marca de la bestia permanecería en mí, un recordatorio de que la venganza nunca viene sin un precio. Había vencido a la maldición, pero me había perdido a mí mismo en el proceso. El ciclo había terminado, pero el dolor de la pérdida se había convertido en mi verdadera prisión, y eso era algo de lo que ni siquiera la muerte podía liberarme. Consejo del encapuchado: recuerda suscribirte.